A raíz de la pandemia por el COVID-19, diversos sectores económicos se han visto afectados en el país. Disminución en la producción, disminución del personal, trabajo con reducción de salarios, ralentización de fábricas, cierres temporales y pérdidas económicas que incluso han llevado a cierres definitivos, hacen parte de la lista de consecuencias que ha traído la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, en cumplimiento con el decreto 457 de marzo del 2020, una de las industrias que estaría exenta de cumplir con el cese de sus actividades sería la industria minera. Han sido muchas las lecturas que esta medida adoptada por el gobierno nacional ha tenido y aquí se presentarán algunas de ellas, comenzando por la voz de parte de los presidentes de algunas de estas empresas, con grandes contribuciones a la atención y cubrimiento de los servicios básicos en regiones del país donde esta industria hace presencia. Según el artículo publicado en mayo por el portal El Mundo, la empresa Gran Colombia Gold realizó una donación de insumos médicos a los hospitales de San Juan de Dios de Segovia, San Vicente de Paul de Remedios y San Rafael de Yolombo en el departamento de Antioquia por 430 millones. 3 unidades de cuidados intensivos a la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín por cuenta de un convenio con Mineros S.A. por 120 millones y un dispensario de enfermería en el área de Batallón Especial Energético y Vial número 8, Segovia, por 1.128 millones. Este mismo artículo nos muestra un segundo panorama a tener en cuenta y es el aporte de las empresas mineras a la población de escasos recursos con apoyos alimenticios e implementos de bioseguridad. Al respecto, el portal afirma que en Antioquia se destacan Gran Colombia Gold, Anglo Gold Ashanti, Mineros S.A., Sijin Continental Gold, Gramalote, Aso Agromicauca, Carbonía S.A., el Grupo Argos y Cementos Argos, Cemex, Minas de Piedras Blancas y Mina La Margarita, entre otras. Al respecto, la ACM expresó en la misma misiva que sus asociados destinaron 16.439 millones al suministro de agua y de alimentos para las familias más necesitadas. Por otro lado, este artículo compartió que empresas como la Anglo Gold Ashanti siguen pagando a sus empleados y mantienen las obligaciones contractuales que tenía antes de la pandemia. Y finalmente, el artículo plantea que la industria minera debe ser la que encabece la reacción paulatina de la economía del país, pues siempre se ha caracterizado por ser una de las comprometidas en las medidas de seguridad y más recientemente de bioseguridad para con sus empleados y funcionarios en las diversas funciones a cumplir. Esto por supuesto debe ser analizado con lupa, pues es un sector ampliamente debatido y que permanentemente ha tenido fuertes enfrentamientos con la población y las comunidades que habitan en los territorios que son objeto de la exploración y posterior explotación por parte de estas grandes multinacionales, y no tienen espacios de diálogo ni de consulta con dichas comunidades que, en algunos casos, suelen ser habitantes de esos espacios por cientos de años. Ejemplo de ello es la propaganda que se hace en diversos portales informativos tales como El Tiempo, que realizan y comparten una entrevista realizada al presidente de la sucursal Colombia de la empresa Gran Colombia Gold respecto a la reactivación plena de la industria minera y quien responde que los planes de la compañía son de expansión en los departamentos de Antioquia y Caldas, con una mirada a fortalecer la mina de extracción aurífera en el municipio de Marmato. Pero al realizar una búsqueda sobre este municipio, populan las investigaciones sociales en donde se expresa la intervención de multinacionales que rompen con el tejido social, adicionalmente de desplazar a las comunidades por medio de actores armados contratados por las empresas para explotar minas de oro que fueron abandonadas por un tiempo entre los años 2015 y 2016 y empleando sus socavones por parte de los y las marmateñas para realizar minería tradicional. Como ellas mismas nombran esta práctica en el documental realizado por el Semillero de Derechos Públicos y Asuntos Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, para luego emplear incluso las Fuerzas Armadas Públicas para recuperar las minas y explotarlas de manera industrial. Parece paradójico entonces pensar que las empresas mineras llegan a los territorios a explotar
estos recursos en los momentos de mayor provecho económico, pero que abandonan todo compromiso social y apoyo a las comunidades cuando se evalúan estos minerales, como será el caso de la industria carbonífera, que se ha manifestado en la solicitud por parte del grupo Prodeco, que tiene explotación en el departamento del Cesar para noviembre de este año. El 3 de julio de este año, Prodeco envía solicitud a la Agencia Nacional Minera de suspensión de actividades por 4 años. La petición se fundamenta básicamente en que el comercio del carbón se encuentra en un momento crítico a raíz de la pandemia y que, además, sus compradores en el mercado europeo no están utilizando el carbón como fuente de energía. Dos claros ejemplos citados por los mismos presidentes de la industria como muestras de compromiso e inversión, pero que en realidad solamente son fuente de riqueza y explotación, sin otro objetivo que el de saquear los recursos y dejar daños ambientales y sociales, que rompen tradiciones y autoridades territoriales que con mucho esfuerzo y compromiso logran recuperarse y hacen grandes esfuerzos por mitigar y recuperar sus territorios de los daños ambientales. Llama la atención que al realizar una búsqueda de información, esta sea tendenciosa y pretenda sacar a relucir las cualidades de la industria minera sin problematizar cómo la explotación de estos recursos tiene como consecuencia daños irreversibles, con las perforaciones profundas, la emisión de gases a causa de estas perforaciones, el uso de hornos que nunca bajan de 1500 centígrados, y están permanentemente prendidos y que, en casos como Colombia y otros países de la región como Ecuador, Brasil y Perú, quedaron exentos de las restricciones de movilidad y funcionamiento y jamás pararon sus actividades al ser declarados como esenciales. Luego de una extensa búsqueda, aparece una pregunta planteada por el portal de la revista Semana. ¿Cómo se está comportando la industria minera durante el COVID-19? Las respuestas que plantean, aunque poco alentadoras, parecen ser más analíticas. Este artículo hace referencia al informe realizado por la ONG Mining Watch Canadá, que habla de las medidas adoptadas por parte de las empresas mineras al continuar con sus actividades en distintos lugares del mundo, así como de las consecuencias de mantener estos lugares en funcionamiento. Al respecto de este informe, llega a la conclusión por medio de una revisión de artículos e informes presentados por parte de este sector y fuentes oficiales, que los sitios mineros son importantes puntos de contagio, en parte por una carencia absoluta de seguridad y medidas de bioseguridad. Esto porque las comunidades aledañas se encuentran en situación de vulnerabilidad por enfermedades preexistentes relacionadas con la actividad minera. Al ser esta realizada en zonas rurales y territorios donde habitan comunidades indígenas, son los campesinos, trabajadores, mineros e indígenas quienes resultan ser contagiados. A esto se le suman la grave afectación a los y las defensoras del territorio, el agua y tantas otras resistencias. Las y los defensores del territorio y del agua viviendo bajo cuarentena están enfrentando mayores riesgos a su seguridad. Reportes desde los territorios muestran cómo las empresas y los gobiernos están utilizando la pandemia para sofocar o reprimir protestas comunitarias de larga data, como es el caso en las Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador. Defensores están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México. En algunos casos se están implementando nuevas legislaciones que podrían criminalizar aún más la protesta social o permitir mayor represión. Finalmente, el artículo enfatiza que los casos que nombra enfrentan no solamente una afectación sanitaria por cuenta del COVID-19, sino además económica, de violencia, de militarización y de captura corporativa a cuenta de una depredadora industria minera que le hace frente en la defensa de sus tierras, agua, salud y modos de vida.